los padres entre nosotros y la bendición de poder celebrar este día en honra al esfuerzo, en honra a lo que ustedes son y representan para nosotros. Quiero en esta tarde aprovechar el tiempo que tenemos. Sé que ustedes posiblemente tengan un compartir familiar después de que terminemos hoy, o quizás a lo mejor planes y no queremos retenerles mucho, pero no queríamos pasar por desapercibida la oportunidad de poder compartir una palabra que fuera en línea con lo que hoy celebramos. Y aunque empezamos la semana pasada con una serie basada en los primeros capítulos de Apocalipsis, en el mensaje de Jesús a las 7 iglesias, pues vamos a pausar hoy para quizás compartir un mensaje que vaya directamente a animarnos en relación a cómo Jesús y a ayudarnos a ver cómo Jesús nos muestra el corazón del Padre. Y para ello vamos a leer en el capítulo 14 de Juan, no sin antes considerar una gran realidad en cuanto a lo que significa la paternidad y lo que es la capacidad de influencia. Escuche bien, que si nosotros nos ponemos a analizar, Dios le ha dado a cada padre de familia. Es impresionante la influencia y la capacidad que Dios le ha dado a los padres en cada familia para dejar una marca en la vida de los hijos y de la familia, aun si lo hacen bien como también si lo hacen mal. De ambas formas. Si tú eres un buen papá, tú vas a dejar una marca de bendición en la vida de tus hijos y en la vida de tu esposa. Vas a dejar un legado de bendición. Pero si no lo haces bien, también vas a dejar un legado de una marca. Y aunque en este mundo sabemos que bajo esta realidad en la que vivimos no existe la posibilidad de que hayan padres perfectos, ¿verdad? No existe. Si usted pensaba que sí, se equivocó. No existe, el único Padre perfecto es Dios. No obstante, Dios nos ha dado principios en la palabra que cuando por medio de la fe en Cristo Jesús nosotros los aplicamos, sí podemos, en este caso los que somos padres, bendecir a nuestras familias. Y también de igual forma aquellos que somos hijos y de alguna manera tuvimos, o podríamos decir que tuvimos alguna relación turbulenta con nuestro papá terrenal. Qué bendición saber que la Escritura nos da también principios que cuando nosotros los adoptamos en nuestra vida y dejamos que esos principios inunden nuestra manera de pensar y transformen nuestro entendimiento, pueden ser sanadores para nosotros. Así que por eso cuando pensamos en esta realidad, sepamos, hermanos, que Dios ha puesto a propósito un Padre en nuestras vidas. ¿Para qué Dios ha puesto un padre en nuestra vida? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Para qué Dios ha puesto un papá en la vida de cada uno de nosotros? Porque independientemente si lo conoces o no lo conoces, no llegaste al mundo si no fue porque tuviste un papá. Pensamos en el hecho, hermanos, de que Dios no ha puesto un padre en nuestra vida solamente por casualidad. Dios ha puesto un papá en nuestra vida para que nosotros, escúchame bien esto, tengamos una idea de la manera en la que Dios es y de cómo Él desea relacionarse y vincularse a nosotros como papá. Porque Dios es ¿qué? Es Padre. Y Él quiso soberanamente ser y mostrarse como tal con un propósito en específico. Y por eso, de alguna forma, podríamos decir que Él pone papás terrenales en nuestra vida para que nosotros podamos, cuando pensamos en Dios como Padre, ¿qué punto de referencia vamos a tener? Cuando pensamos en Dios como Padre, aquel que fue nuestro papá terrenal. Ese va a ser nuestro punto de referencia. Ahora bien, qué triste cuando nos damos cuenta de que una de las dinámicas más comunes en la vida del ser humano es que su relación con su papá no fue ¿qué? No fue buena. La mayoría de nosotros posiblemente podemos decir, no, mi mamá es lo máximo. No, mi mamá, me muero sin mi mamá. Pero no así, podemos decir lo mismo de nuestros padres, de nuestro papá. Más aún en nuestra cultura. Y aunque hay sus excepciones, ¿cuántos dicen amén? Amén. Hay sus excepciones, por supuesto que las hay. Sin embargo, no es la norma. No es la norma. Si tú tuviste un papá que estuvo ahí, que tú admiraste y que tú das gracias a Dios porque Dios sin darse cuenta o dejó un concepto sano de la paternidad en tu vida, dale gracias a Dios porque estás dentro de la minoría. Dentro de la minoría. Y se supone que si esa fue tu realidad,
pues humanamente se te haga más fácil poder comprender un poco ciertas características del Dios de la Biblia, que también es que nuestro Padre. Amén. Así que entendiendo eso, hermanos, y sabiendo cuál es el propósito por el cual Dios nos pone papás en nuestras vidas, eso pone en nosotros, los papás que estamos aquí, una gran responsabilidad. Porque yo soy en mi hogar, estoy llamado a ser el representante ¿de quién? De Dios en la casa. Un sacerdote, ¿qué es? Un representante que ayuda a aquellos que están en el pueblo a que puedan tener comunión con Dios y puedan recibir esa experiencia de vincularse con Dios. Hacen referencia y hacen recordar, Dios está entre nosotros. El pueblo de Israel, cuando tenía sacerdote y se manifestaba la dinámica del oficio sacerdotal, esa era su función. Ellos ofrecían sacrificios en representación del pueblo y representaban a Dios ante el pueblo. Un papá, ¿qué se supone que haga? Un papá se supone que cuide, ¿verdad que sí? Un papá se supone que ame, que sostenga, que aconseje, que defienda. Qué bendición tener papás que defienden a uno, ¿verdad que sí? Oh, qué tremendo. Cuando te metes en problemas, tu papá está ahí, te defiende. Que te aconseje, oh, qué bueno. Tener padres que nos aconsejen. Que se sacrifique, ¿verdad que sí? Eso es lo que se supone que un papá haga. Que forme a sus hijos, a sus hijas, que se involucre. Eso es lo que se supone que un papá haga, que sea de ejemplo, que corrija en amor, que enseñe, que sea misericordioso y dé segundas oportunidades, que sea fiel e íntegro, que sea confiable, que sea generoso y que cumpla lo que promete. Eso es una manera resumida de poder considerar lo que se supone que sea un padre para un hijo. Pero lamentablemente esa no es la realidad que muchos han vivido, sino posiblemente todo lo contrario. Hay una estadística alarmante que conseguí mientras me preparaba para compartirles este mensaje hoy. Y es que 1 de cada 3 hogares aquí en los Estados Unidos crece sin un papá. 1 de cada 3. Y en las familias donde sí papá está, muchas veces la relación entre ese papá con sus hijos cada vez es más deficiente. Y a veces no sé si es peor que el papá no esté o que esté y no esté. No sabemos qué, de alguna forma, es peor. Si de momento te identificas con esa realidad, hay esperanza para ti. De hecho, según los sociólogos, escucha bien esto, la falta de un papá en la vida de un hijo o de una hija está altamente ligada a la criminalidad y a la pobreza. Y hay unos números que son alarmantes que el Departamento de Salud de los Estados Unidos presenta. Escucha bien, el 63% de los suicidios en los jóvenes está ligado a la falta de un papá. El 90% de todos los niños sin hogar, lo que le llaman runaway children, están ligados a un hogar sin un papá. No sin mamá, sin un papá. El 85% de todos los niños que presentan trastornos de conducta vienen de un hogar donde papá está ausente. El 80% de los violadores con problemas de ira también vienen de hogares donde papá está ausente. Se dice también que el 71%, esto me llamó mucho la atención, de todos los desertores escolares que no culminan su high school o en algún momento se dropean de su escuela, vienen de hogares sin papá. El 75% de los pacientes adolescentes en centros de abuso de sustancias químicas o de droga vienen de papás de hogares donde su papá no ha estado presente. El 85% de los jóvenes en las prisiones vienen de hogares donde el papá no ha estado presente. El 71% de las adolescentes embarazadas, 71%, vienen de hogares donde el papá no está presente. Y finalmente el 63% de los suicidios de los jóvenes vienen de hogares donde el papá no ha estado presente. Por lo cual es evidente la marca, escúchame bien, la marca devastadora que puede dejar en un hijo o en una hija la ausencia de un papá. Pero ante esto te pregunto, ¿habrá esperanza? Porque esta es la mala noticia y la realidad. Pero ¿habrá esperanza? Yo creo que sí. Y el Evangelio nos la brinda. El Evangelio nos brinda la esperanza. No nada más para que tú puedas recuperarte de las marcas de haber vivido la experiencia
de lo que quizás pueda ser una estadística. Quizás tú fuiste parte de esas estadísticas. Dios, y por el poder del Evangelio, el Espíritu Santo no nada más puede ser lo que tú necesites para que puedas recuperarte de las marcas y del dolor que de momento eso ha producido en tu vida, sino también, si eres papá, hoy el Señor está aquí para transformar tu mentalidad, para que tú abraces nuevos conceptos de lo que es la verdadera paternidad y puedas ser el papá que Dios desea que tú puedas ser. Porque está claro y determinado, escúchame bien, que Satanás tiene un plan. Satanás tiene un plan, hermano. ¿Sabes cuál es? Lograr que en el corazón y en la mente de cada hijo el concepto de la paternidad represente dolor. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera es cuando la primera vez que escucha acerca de Dios como papá, la primera experiencia es la que va a recordar. La experiencia que más le haya marcado. No se puede identificar a usted, por ejemplo, cuando de momento usted escucha acerca de cierta experiencia. Usted escucha, por ejemplo, de viajar a Puerto Rico y piensa en Puerto Rico. Y para muchos Puerto Rico, la maravilla de Puerto Rico, porque cuando van, la primera experiencia que tuvo allí fue maravillosa, lo recibieron con amor. Pero si usted ha ido de viaje a Puerto Rico y de momento lo trataron mal, le dejaron esperando allí en el aeropuerto, lo llevaron a aduana y pensaron que usted era un delincuente. Cuando usted piensa en Puerto Rico o lo asaltaron, ¿qué usted va a pensar cuando digan Puerto Rico? ¡Uy, Dios mío! Yo no quiero saber ni para allá. Porque la primera experiencia que tuvo, marcará el cómo usted interpretará el resto del tiempo esa realidad o ese nombre, ¿verdad? Y con papá pasa lo mismo. Esa primera experiencia, si papá significa dolor para ti, esa va a ser una resistencia que naturalmente tú vas a tener cuando de relacionarte con Dios se trate. Pero Dios no te quiere dejar ahí. ¿Qué Dios quiere hacer? Sanarte. Y yo soy fiel testigo de cómo Dios lo puede hacer. Porque en mi propia experiencia yo puedo testificarle que viví muchas dinámicas en las cuales el concepto de paternidad lo tenía torcido. Pero Dios poco a poco lo ha ido enderezando. Porque eso es lo que Cristo hace en el corazón de aquellos que le abren la puerta de sus vidas para que Él venga y haga todo nuevo. Porque el Evangelio, ¿qué hace? Todo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, esa persona es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En el original, el tiempo de todas son hechas nuevas habla de un proceso que comienza a partir del momento en el que tú, por la gracia de Dios, vienes a los pies de Cristo. No tengo mucho tiempo, pero vamos a Juan, por favor, capítulo 14. Porque en Juan capítulo 14 vamos a leer y a darnos cuenta de cómo el Evangelio, a mí me encanta el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que crea. La buena noticia del Evangelio nos brinda a nosotros la mejor esperanza de sanidad en este aspecto en particular. Juan capítulo 14, lo leemos, ahí sígueme por favor en la lectura, del 1 al 14 dice, Jesús le dijo, Magno lo leyó, yo no me puse de acuerdo con ella, pero ella lo leyó en el tiempo de alabanza. Dice, Juan 14, verso 1, no se turbe, Jesús dijo, vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Paréntesis, estas palabras fueron palabras que Jesús le comunicó a sus discípulos cuando ya él estaba pronto a morir, ¿ok? En su última semana posiblemente. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a prepararlo, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Verso 6 dice que Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojo. Verso 7 dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y Felipe no pudo contenerse.
Y dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No ves que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que las hace. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Sino, creed por las obras mismas. Cuando tú lees este capítulo, podríamos continuar leyendo todo el capítulo 14 de Juan. Nos damos cuenta que en el mismo Jesús se revela varios aspectos importantes de su naturaleza y de su misión. Pero principalmente hay dos que Él muestra, dos cosas que Él revela que para mí son importantes en dirección a lo que hoy queremos nosotros poder considerar en el hecho de cómo Jesús nos muestra el corazón de Dios Padre. ¿Cómo vemos en este capítulo que se revela a Jesús? Él mismo se revela ante sus discípulos. Número uno, se revela como el yo soy, ¿ok? Y lo hace al declarar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también lo vemos revelándose, mostrándose como aquel que nos muestra el corazón y la naturaleza de Dios Padre. Porque él mismo dice, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, somos uno. Así que veremos estos dos puntos y aquí nos vamos a enfocar en el tiempo que nos resta. En primer lugar, Él se revela a sí mismo como el yo soy, ¿ok? Y cuando Jesús se revela a sí mismo como el yo soy, les pregunto a ustedes, ¿qué en realidad estaba diciendo Jesús al referirse y decir de sí mismo, yo soy? Algo muy importante. Algo muy importante porque cuando Jesús dice, principalmente en el Evangelio de Juan, yo soy, Él dice, no nada más que Él era el camino, yo soy el camino, sino Él dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy, y muchas cosas dice, refiriéndose a yo soy, revelándose como tal. Se dice que Jesús está utilizando ese cualificativo de yo soy para referirse a su persona y lo hace con un propósito. Lo hace con el propósito de revelarle a su audiencia que el Dios del Antiguo Testamento que se reveló a Moisés y que hablaba a través de los profetas, es el mismo que está encarnado delante de ellos. Eso es lo que aquí Jesús está diciendo. Y eso fue algo revolucionario para esta gente. ¿Por qué? Porque pensar en Dios en persona, era algo que no era posible concebirse. Y pensar en que Dios en dos personas, tres personas, no, eso no hace sentido. Pero en específico vemos que Jesús, eso era lo que estaba queriendo comunicar aquí. Cuando decía yo soy, en otras palabras estaba diciendo yo soy de la misma naturaleza que Jehová. Compartimos una misma naturaleza. Ese Jehová, ese Yahweh, pues significa yo soy, significa Yahweh, Jehová. Y ese es el nombre relacional que la Biblia le da a Dios y que Dios mismo, cuando Moisés le preguntó a Dios, a Jehová, Dios le preguntó, cuando tú me mandes hacia Faraón a decirle que lidere al pueblo, y cuando yo le diga al pueblo que me envió a alguien para que yo fuera el que lo sacara de Egipto, y me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué yo les voy a decir? ¿En nombre de quién yo vengo? Y Dios le dijo a Moisés, dile que el yo soy te envió. Dile que yo soy el que soy y te envió. Y cuando Dios se refiere a sí mismo como el yo soy, está haciendo referencia a su autosuficiencia. Y está haciendo referencia a ese nombre con el cual Él se identificó. Es como cuando dice, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo Alexis. Pues cuando ocurrió este momento específico en el Antiguo Testamento, ¿cuál es tu nombre, Dios? Tiene muchos nombres, vemos en la Biblia que hay muchos nombres que Dios tiene. Pero este Yahweh, yo soy, es el nombre relacional de Dios. Es el nombre de Dios que muestra el que ese Dios se ha revelado. Ese Dios se comunica con su pueblo, ese Dios no es mudo, no está distante, se vincula a su pueblo. Y Jesús se reveló a su pueblo de esa manera. Se reveló a sus discípulos de esa manera, diciéndole, yo soy. Entonces, cuando Jesús hizo esto, déjenme decirle a ustedes que esto fue algo que trastocó de manera profunda la conciencia de los discípulos y de todos los que ahí estaban.
Al punto que luego de todo esto nos damos cuenta que Jesús, luego de decir yo soy, dice, yo soy tres cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, en este momento específicamente a Tomás, yo soy el camino, les está en otras palabras diciendo, yo soy el camino que conecta con Dios. Usted sabe, cuando usted viene por la 66 y quiere llegar a la iglesia aquí en Arlington, usted tiene que salirse en la salida 69, si viene por la 66, conectar con, qué sé yo, la Wilson Boulevard hasta que usted llegue acá. Y hay muchas maneras de llegar, pero la más cerca, si usted viene de la 66 hacia de dirección de Manassas, es esa. Esa es la ruta más corta para conectar, más directa. Al grado de que si usted viene de allá, puede verse como la única. Cuando pensamos en Jesús, estamos hablando de la misma forma. Jesús es el único camino que nos puede conectar. La misión de Jesús, ¿cuál es? Conectarnos al corazón del Padre. Jesús vino, se reveló, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, llevó sobre sí el castigo de tu pecado y de mi pecado. Porque el Padre lo envió con una misión. Yo quiero volver a conectar con mis hijos. Yo quiero volver a conectar con aquellos que yo amo. Yo quiero volver a darles la oportunidad de que disfruten de comunión conmigo, que soy su verdadero Padre. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Él también dijo, yo soy la verdad. Porque Jesús no nada más es el camino que nos conecta a una relación con el Padre Celestial, a una relación con nuestro verdadero papá. Porque quizás tu papá terrenal te dejó, te abandonó, pero el Dios del cielo no abandona, ¿sabes? El Dios del cielo es fiel y no abandona. Pero también Jesús dijo, yo soy la verdad. Y con esto que estaba diciendo, Él estaba diciendo, yo soy la verdad, que cuando tú la conoces, eres libre. Eres libre. Libre del pecado, libre del poder de la muerte, libre del poder del enemigo. Pero no nada más soy la verdad, que cuando conoces eres liberado, sino también soy la verdad que cuando la conoces ella se convierte en ese estándar absoluto a través del cual miras y defines toda la realidad. También Jesús dijo, yo soy la vida. Y cuando Jesús dijo, yo soy la vida, ¿qué le estaba queriendo decir a sus discípulos y a nosotros hoy? Que Él era eso que en realidad nosotros necesitamos, porque sin Él estamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él es la vida que nos es concedida. Él es el aliento que nos es devuelto. Y que cuando el hombre pecó, de alguna manera perdió. Esa bendición de poder disfrutar de comunión con el Padre, de propósito en la vida, de esperanza, de acercamiento a Dios. ¿Sabe usted que el concepto muerte significa separación? Y cuando dice la palabra que Dios nos libra de la muerte y nos da vida, significa otras palabras que Él nos acerca a Dios. Porque la vida está donde, cerquita de Dios. ¿Recuerda el salmista cuando dijo, no hay para mí bien fuera de ti? Porque la verdadera vida, ¿ha escuchado usted los anuncios? Cuando usted en televisión escucha que dice, vive la buena vida, cómprate esto, o bébete esto, o come esto. Vive la verdadera vida, vete de vacaciones a tal lugar. La verdadera vida está en Jesucristo. Está en Jesús. Porque Jesús te conecta a la vida que viene del Padre. Te conecta a la verdad que emana de Él. Te conecta a la experiencia de una vida de comunión con Él. Por eso no fue nada más lo que Jesús reveló de sí mismo aquí. Él reveló algo muy importante que para mí es lo que quiero quizás comunicar con más contundencia en esta tarde. Y es que Jesús en este capítulo 14 de Juan se reveló como aquel que nos muestra el corazón y la naturaleza de Dios Padre. Lo vemos en los versos 9 al 10, donde cuando dice el texto que Felipe le pregunta, oye, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta, eso es lo que queremos. Y él le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jesús es la misma imagen. Es la misma imagen del Dios vivo, revelado, el Dios encarnado. Y aquí claramente vemos que se hace evidente la naturaleza trinitaria de Dios.
donde aunque no se conocía ni se entendía de manera como hoy lo entendemos, en ese tiempo en que Jesús estaba dirigiéndose a sus discípulos, vemos en el capítulo 14 de Juan cómo Dios en las tres personas de la Trinidad está presente. Si usted lee más adelante se va a encontrar que Jesús promete la venida del Consolador, del Espíritu Santo. Pero aquí vemos cómo está hablando él. Jesús habla de sí mismo como Dios, Jesús habla del Padre y Jesús habla del Consolador. Porque la experiencia cristiana envuelve esa bendición, el conocimiento del Dios Trino. Pero de igual manera se hace evidente en este pasaje la clara intención de Jesús de mostrarle en este caso a Felipe y al resto de sus discípulos algo revolucionario para ellos cuando les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Porque Dios Padre, hermano, escucha bien esto, Dios Padre a través de la persona de Cristo nos ha revelado el carácter justo, santo y misericordioso del Padre. Todo lo que el Padre es, el Hijo nos lo ha revelado. Tú quieres conocer cómo es Dios el Padre, mira a Jesús. De hecho, en Isaías capítulo 7 o 9, no sé si me confundo, uno de los dos capítulos, cuando habla del futuro Mesías, Isaías dice: y se llamará Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. No porque el que venía era el Padre, no. Son dos personas diferentes. Pero venía con él a revelar el corazón del Padre eterno. Venía a mostrar esas características que hacen del Dios Padre un Dios único. Santo, justo, misericordioso. Y Dios en Cristo reveló eso a nosotros, al mundo, no nada más para darnos una esperanza de salvación, no nada más para resolver el problema de nuestra eternidad, sino también para sanar nuestra alma en el hoy. Dios no nada más nos habla, o el Evangelio no nada más nos brinda una esperanza de salvación eterna, sino también nos brinda una esperanza de sanidad para el alma. ¿Y sabes qué yo he descubierto, hermanos? Que cuando hablamos de la sanidad del alma, cuando hablamos del alma, estamos hablando del centro de operaciones del ser humano. Estamos hablando de la voluntad, de tus emociones, tus pensamientos. Eso que tú pones en práctica para la toma de decisiones, lo que tú eres como persona, lo que tú percibes de ti mismo hoy, ese eres tú, tu alma. ¿De qué maneras podríamos decir que Dios sana el corazón? Dios nos salva a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Reconectándonos con el Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos reconcilia con el Padre, pero también nos revela el corazón del Padre, nos revela cómo el Padre es, para sanar nuestro corazón, para restaurar. Amado, escucha bien esto, todos esos conceptos distorsionados que traemos a nuestra vida, muchas veces influenciados por la experiencia dolorosa que posiblemente vivimos con nuestro papá terrenal. Yo soy de los que pienso, hermanos, que uno de los breakthroughs que tienen que darse, de los turning points en la vida, de los puntos culminantes en la vida de cada creyente para que pueda crecer espiritualmente, es que pueda conocer y percibir a Dios como su papá. Como su papá amoroso, justo y fiel. Y sabes que si tú dices, eso es imposible porque yo no puedo ver cómo es Dios, Padre. Mira a Jesús. Mira a Jesús, cómo ama a Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que Jesús dio su vida por ti. ¿Qué dijimos? Que un papá, ¿qué se supone que haga? Se sacrifique por sus hijos. Quizás tu papá no se sacrificó por ti y tú entonces has crecido con un concepto distorsionado de la paternidad. Pero ¿sabes qué? Hubo uno que sacrificó lo mejor de sí porque te ama y es tu papá. Y ese es Dios. Por lo cual no nos olvidemos, hermanos, que cada uno de nosotros ha desarrollado un concepto de la paternidad que viene alimentado por nuestra experiencia. Por nuestra experiencia con nuestro papá terrenal, con aquella figura de autoridad que en nuestra vida desempeñó ese rol, o por las influencias que vienen por la cultura y el contexto en el que nosotros hemos creído. Y esto tiene mucho sentido porque, como yo les hablo a ustedes al principio de la introducción de este mensaje, hermano, lo creamos o no lo creamos, en gran medida el concepto que usted y yo tengamos en relación a Dios como papá
estará altamente influenciado por el concepto que tú hayas desarrollado de la paternidad basado en tu experiencia terrenal, hermano. Entonces, si esto es tan determinante y mi experiencia fue una difícil, mi papá me abandonó, mi papá me maltrató, mi papá estuvo ahí, pero fue como si no hubiera estado, mi papá nunca me dijo te amo. Yo he escuchado, mis amados hermanos, en los años que yo llevo de pastor, y me he sentado con gente a escuchar personas, a darle consejería a personas. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado y he visto hombres llorando delante de mí cuando piensan y dicen, mi papá nunca me dijo que me amaba, mi papá nunca me dijo que yo era importante para él, mi papá nunca me dijo cuando yo le traje las notas de la escuela, todas A's, nunca recibí de él una felicitación. Y cuando pensamos entonces, basado en esa experiencia, ¿cómo es Dios? Escúcheme bien, hermano. Ese concepto que hemos desarrollado distorsionado necesita ser sustituido por el correcto. ¿Y quién nos muestra el concepto correcto de cómo es el Padre? ¿Tu papá terrenal? No, Jesús. Jesús. Y no tan solamente Él nos lo revela, Él nos da un acceso porque Él es el camino. Él nos muestra y nos dice, yo soy la verdad, porque esa es una realidad que puedes llegar a vivir y experimentar. Y esa es una realidad que no tan solamente puede ser, se queda en un concepto, sino que es una experiencia de vida, que entonces Jesús quiere que tú seas parte de ella. Y qué bueno saber, hermanos, que el Evangelio es nuestra esperanza en esa dirección. En los 10 minutos que me quedan, quiero compartirte algo bien interesante. Y es que hace muchos años atrás yo leí un libro muy interesante, donde el autor comparte 7 conceptos distorsionados. Y te los voy a compartir bien rápido, te lo prometo que va a ser bien rápido. ¿Cuántos me creen? No dígame. 7 conceptos distorsionados de lo que es la paternidad. De la paternidad que muchas veces adoptamos en nuestra vida como producto de nuestra experiencia con nuestro papá terrenal, pero que influenciarán inevitablemente cómo percibimos a Dios. ¿Okay? Interesante porque te vas a identificar con quizás alguno de ellos. ¿Y qué yo quiero que hagamos hoy? Bueno, que nosotros renunciemos a eso. Que si tú tienes hoy y te identificas un concepto distorsionado de la paternidad en tu vida, que tú sabes que aunque no te has dado cuenta, hoy de momento se abren tus ojos y dices, wow, ahora entiendo por qué es que yo sigo teniendo estos struggles, estas dificultades en mi relación con Dios. Llego hasta un punto ahí, pero no lo logro percibir. Yo sé que Dios me ama, pero no lo logro percibir. Yo sé que Dios es fiel y que Él provee, pero yo vivo afanado porque dudo de que Dios sea capaz de hacer eso. Pero hoy en el nombre de Jesús mi deseo es que esos conceptos, porque de acuerdo a como tú pienses, así vives, dice la Biblia, esos conceptos distorsionados podamos decir, Señor, te entrego este concepto distorsionado y me abrazo a tu verdad, a la que tú has revelado de ti. Amén. Fíjense, no están ahí, así que me tienen que escuchar. El primer concepto, hermano, distorsionado de la paternidad es cuando se ve a Dios como un jefe. El Dios jefe, número 1, el Dios jefe. ¿Y cuál es el concepto distorsionado? ¿En qué consiste? Bueno, en que hay personas, hermano, escucha bien, hay personas que piensan que Dios los ama y los bendice por lo que hacen. Por lo que hacen. Este concepto viene de esta cultura en la que nosotros quizás hemos crecido, de premio y castigo. Si tú haces las cosas como son, ok, bien. Pero si te equivocas, este concepto distorsionado de Dios viene alimentado por esta convicción de que tu amor y tu bendición son una recompensa por tu servicio. Es como que Dios te ama y Dios te bendice en la medida en la que tú sirvas, en la medida en que tú seas proactivo, en la manera en la que tú hagas. ¿Y qué tipo de papá o relación paterna genera este concepto? Cuando tú has crecido con un papá que hace mucho énfasis en el hacer, en el performance. Cuando tú has tenido un papá seco, pero que siempre está pendiente de tus logros. Y eso no es malo, pero que solamente su enfoque sea ese. Te ve y te valoriza y tú te esfuerzas por agradarlo porque sabes que eso es lo que lo hace sentir cómodo. Eso es lo que lo hace sentir bien. No es un papá que se vincula contigo, no es un papá que se mezcla emocionalmente, que conecta contigo, no es un papá que se muestra favorable hacia ti
y que te aprueba y te afirma solamente cuando te ve a ti alcanzar logros extraordinarios en el deporte, académicamente, laboralmente, como sea. Si esa ha sido tu experiencia, posiblemente tú habrás de desarrollar o habrás desarrollado o tendrás un concepto muy similar en cuanto a Dios como papá. Y sabes qué, amados, que si Dios bendice la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios recompensa el esfuerzo que nosotros invertimos, ¿verdad que sí? Pero no nos ama por eso. No nos ama por eso. Tú no podrás hacer. Hay un pastor que una vez dijo una frase que me bendijo mucho. Él dijo: nunca podremos hacer algo que nos lleve a que Dios nos ame más, ni hacer algo que nos lleve a que Dios nos ame menos de lo que nos ama. Porque Él no nos ama por lo que hacemos, Él nos ama por lo que somos. Y si tú eres hijo o hija de Dios, Él te ama porque tú eres hijo o hija de Dios. Y si tú no eres hijo o hija de Dios, eres criatura que fuiste formada a imagen y semejanza con el potencial de conocer a Dios y convertirte en un hijo o una hija de Dios. Y por eso Él te ama, no por lo que tú haces. Ahora bien, ¿cuál es el concepto correcto de Dios en esta instancia? Bueno, el Dios que te ama porque tú eres su hijo. Mira lo que dice el texto de Primera de Juan, eso sí está ahí, así que lo puedes poner. Primera de Juan 4:16 dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. ¿Tú sabes cuánto te ama Dios? ¿Tú sabes cuánto te ama Dios? Posiblemente si tienes un concepto de Dios y lo ves como jefe, como aquel que te da el to-do list, y por la tarde tú dices: ya, cuando llegue yo tengo que tener esto ya hecho, porque si no lo que me espera es una pela. Lo que me espera es, me van a sazonar, como dicen en Puerto Rico, cuando llegue. De momento sepamos nosotros que sabes que Dios no es así. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Si bien Dios es justo y disciplina, ¿ven? Si bien Dios es recto y es capaz de intervenir para formar en nosotros un carácter piadoso, de igual manera es cierto que Él es un Dios amoroso y no anda con un barrote tratando de buscar en qué te equivocas para corregirte y para maltratarte. Si esa es la experiencia que tú tuviste cuando niño, yo quiero decirte hoy que el Señor te llama a que renuncies a ese concepto distorsionado de Dios como papá, porque Dios no es así. El segundo concepto, vamos a ver si me da tiempo de compartir por lo menos 3. El Dios religioso. Hay gente que ve a Dios desde esa perspectiva y el concepto distorsionado del Dios religioso es ese Dios que me ama solo si obedezco sus mandamientos. Es ese Dios que solamente me ve y me considera en base a esto. Es este concepto generado por un papá estricto e implacable. Cuando tú has crecido en un hogar donde tu papá ha sido muy estricto, donde ha sido implacable, tú vas a desarrollar un corazón distorsionado, una mentalidad distorsionada en cuanto a Dios. Y yo sé, hermano, usted sabe que Dios nos permite que enfrentemos consecuencias, pero Él no anda buscando solamente eso para nosotros, que suframos las consecuencias para que aprendamos. ¿Cuál es el concepto verdadero de esto? Dios es un Padre lleno de misericordia. Yo quiero que tú sepas eso, que Dios es un Padre lleno de misericordia. En Lamentaciones 3:22 dice algo bien tremendo, dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Tercer concepto distorsionado. Trata de identificarte cuál es el concepto que tú tienes distorsionado de Dios para que al final cuando oremos tú le entregues eso al Señor. El Dios padrastro. ¿Cuál es el Dios padrastro? ¿En qué consiste este concepto distorsionado de Dios? Algunos creen en base a eso que Dios ama más a unos que otros. Usted ha visto, si usted a lo mejor creció con un padrastro o con una madrastra y de momento su papá tuvo hijos con esa nueva esposa o con ese nuevo esposo, es muy probable que usted no se haya visto igual, ¿verdad? En ese hogar, porque solamente eres hijo de uno de ellos, no como tu hermano menor que vino después y es hijo de ambos. Y quizás tú ves que las atenciones para ti no fueron como las que fueron para tu hijo, tu hermano menor, y pensaste
que tu papá tenía favoritos. O quizás creciste no en un contexto así, sino en un contexto en donde tu hermano mayor era el favorito. Y tu hermana, y tú como hermana menor eras la que... O quizás eras de los que... cualquier coincidencia con esto. De los que te ponían la ropa de tu hermano mayor cuando ya no le servía y a tu hermano le compraban la nueva. Esa es clásica. Esa es clásica. Y nosotros te miraba, pero tú te pareces a tu hermano. Que no te coge medio, me tengo por la ropa de él. Muchas veces desarrollamos ese concepto distorsionado de Dios, como pensando que Dios tiene favoritos. ¿Sabes qué? Hechos 10:34, mira lo que dice, para que tú cambies esa mentalidad, hermano, cambie esa mentalidad. Dios no es así. Como papá, Dios no es así. Hechos 10:34, mira lo que dice. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Dios no tiene hijos favoritos, ¿sabías eso? Dios no ama más a los pastores, Dios no ama más a los que siempre están metidos en la iglesia que tú, o Dios no te ama menos porque tú... No. Dios te ama por lo que tú eres. Y el deseo que Dios tiene de que tú le sirvas no es para ganar algo, es por deleite. Es por deleite, es porque Dios es bueno. Es porque Dios ha sido fiel, te ha rescatado. Oye, si alguien te rescata de la muerte, lo menos que tú puedes hacer es decirle, ¿qué yo puedo hacer para agradar, para agradecer lo que tú hiciste por mí? Todos nosotros estamos bajo esa realidad. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir que vino a ser heredada por nuestros padres. Rescatados por el Dios del cielo. Y termino con estos dos y nos vamos. Solo 5 voy a compartir. Los otros 2, usted ora y Dios se los va a revelar. El Dios fantasma. ¿Cuál es el Dios fantasma? Eso es bien interesante. Es ese concepto distorsionado de Dios que desarrollamos cuando, por ejemplo, pensamos en cuanto a Dios como ese Padre que está ausente en los momentos en los que más lo necesitamos. ¿Cuántos de ustedes han vivido experiencias en donde usted ha dicho, wow, si papi hubiera estado aquí, si mi papá hubiera estado aquí, a mí no me hubiera pasado esto? Si papi hubiera estado aquí, yo no hubiera tenido que pasar esta necesidad. Si mi papá hubiera estado aquí, yo no hubiera tenido que enfrentarme a este quebranto. Cuando más te necesitaba, no estuviste. Y sabes que hay padres que no están o son fantasmas porque su realidad de momento de trabajo o su realidad particular, hay realidades particulares y en nuestro contexto más aún todavía donde muchos de ustedes llegamos aquí y familias quedan en nuestros países. Pero sepamos que hay veces que no es porque es así. Hay veces que es así porque intencionalmente ocurre por la irresponsabilidad y por las heridas que muchas veces traemos en nuestra dinámica de vida. Pero sepa usted, hermano, que cada vez que hay una crisis, la palabra nos dice que Dios está ahí, aun cuando nosotros no le vemos. Yo recuerdo hace muchos años que cuando tomaba un curso acerca de consejería, el profesor nos decía, cuando una persona esté pasando quebranto, hay veces que las palabras no son suficientes. Y lo que se necesita es acompañamiento, dar acompañamiento a esa persona. Y le llaman la terapia de acompañamiento, de estar con la persona donde cualquier palabra que tú digas no será bien recibida, ni haga falta que la menciones, solamente tu presencia. Y hay veces que cuando en los momentos de crisis vemos como que no escuchamos nada de Dios, no escuchamos, hermanos, quizás es que lo que más tú necesitas es vivir consciente de que Dios está ahí. Su presencia es suficiente para nosotros. ¡Qué bendición es eso! Amados, un padre ausente que abandona a sus hijos, que ha estado desconectado emocionalmente, aun cuando pueda estar presente, puede llevar a que un hijo desarrolle este concepto equivocado de la paternidad. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios no es así. Que Dios no es así. Mira el Salmo 27, verso 10. Porque aunque ni padre ni madre me hayan abandonado, el Señor me cogerá. Hay otras versiones que dicen, me mantendrá cerca. Aleluya. Hay otro, el Padre incumplido. ¿Es Dios así? La Biblia dice en Hebreos que Él es fiel en cumplir sus promesas. Quizás tú creciste en una experiencia de hogar donde tu papá te prometía y no te cumplía.
Y te decía, mira, para Navidades lo que viene es, tremendo. De momento llegan las Navidades y no había nada. O te decía, yo te visito el verano que viene, o te vienes conmigo el verano que viene, y cuando venía el verano, el pasaje nunca llegaba. Oye, este papá no cumple conmigo. Usted sabe que eso decepciona a los hijos en gran manera. Y despierta o hace que se desarrolle en ese chico un concepto distorsionado de la paternidad, que en fin de cuentas nos lastima al punto en que empezamos a ver distorsionadamente a Dios. Y finalmente, hermano, el Dios tacaño. Hay veces que hay gente que tiene esta noción de Dios, del Dios tacaño, del Dios que no provee para nuestras necesidades, y que cuando lo hace como a cuentagotas, como que mira, confórmate con esto, no seas nada agradecido. Oye, pero ¿qué mucho tú pides? ¿Cuántos de ustedes le tenían miedo a pedirle cosas a su papá? Pues sabía que le iba a decir que no. No levanta la mano. O decía, tengo que recortarme, y te decía, ¿no estás peludo? Esa a mí me gustaba mucho. Papi, me tengo que recortar, pero no tienes que recortarte todavía. Tú sabes que crecemos con esa mentalidad acerca de Dios. Es Dios así, es Dios mezquino. Le servimos nosotros a un Dios mezquino. Le servimos a un Dios que no nos dará más de lo que necesitamos, pero tampoco menos de lo que necesitamos. Yo creo en un Dios que suple lo que necesitamos y que es fiel en proveer. Dice Filipenses 4:19, y con esto sí ya acabo: mi Dios proveerá todas las cosas que yo necesite, todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la promesa de Dios, hace Dios. Él provee para todas nuestras necesidades. ¿Tú crees eso? Lo que pasa es que hay veces que nosotros esperamos que Dios supla nuestros antojos. Y hay veces que Él es un Padre bueno y en su misericordia, ¿sabes qué? A mí Él me ha concedido antojitos de cuando en vez. Pero Él no está comprometido con suplir mis antojos y mis arrebatos. ¿Okay? Mis gavietas, cuando en el supermercado el niño va a hacer porque quiere lo que vio allí. No, Dios no es como nosotros, que sí, para que te calmes, toma, nene, para que estés tranquilo. Dios no es así. Ahora, Él sí está dispuesto y desea, porque es nuestro Padre proveedor, suplir todas nuestras necesidades. Y si tú las tienes, preséntalas delante del Señor, porque tú no eres un huérfano. Sepamos, amados, Jesús se reveló, ¿para qué? Para salvarnos y conectarnos con el Padre. Pero también se reveló para mostrarnos el corazón justo, amoroso, misericordioso de Dios Padre, para que nuestra alma sea sanada. Necesitamos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, y por eso somos invitados al arrepentimiento. Pero también Dios desea, a través de Cristo, sanar nuestra alma, para que nosotros entonces podamos tener conceptos sanos en nuestra mente y podamos disfrutar de la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Sabes que tú no serás capaz de poder disfrutar de la vida abundante en Cristo hasta tanto logres renunciar a estos conceptos equivocados que yo he presentado aquí, que quizás han llegado a ser la forma en la que tú defines cómo es Dios. Hasta que tú no llegues a renunciar a esas cosas y empieces a ver a Dios Padre como Jesús lo reveló. No es hasta que llegue ese momento y tú empieces a vivir un día a la vez, consciente de que le sirves a un Dios amoroso, que le sirves a un Dios que te ama perfectamente y que no te ama por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. A un Dios que es justo y que sabes que sí, te va a corregir, te va a disciplinar, pero en la medida en la que lo necesites, no para lastimarte. Aleluya, qué bendición eso, ¿verdad que sí? Qué bendición saber que al final de cuentas le servimos a un Dios que es bueno, que es fiel, que cumple sus promesas, y que tu papá no cumplía, pero Dios cumple lo que promete. Un Dios que es responsable, que no te deja a tu propia suerte. Aprende a ser hombre, aprende a ser mujercita, vive por ti mismo. Muchas personas entre nosotros, y muchos de los que posiblemente aquí han llegado, han tenido que llegar y han tenido que luchar. He escuchado muchas de sus historias. Han llegado a este país, han tenido que esforzarse y hacer cosas que yo sé que en su país no tuvieran que haber hecho para poder sobrevivir.
Y eso es bueno. Y eso hace que se forme un cuero duro en nosotros, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes qué, hermano? Que eso puede pelear en nuestra contra. Si nosotros pensamos entonces que somos los responsables de nuestra propia, del avance de nuestra propia vida. Necesitamos depender de Dios. Porque quien a fin de cuentas nos da las fuerzas es Él. Y a fin de cuentas, amados, Él tiene cuidado de nosotros. Por lo cual, concluyo de esta manera, haciéndote esta pregunta para que reflexiones. Ahí cierra tus ojos donde estás, porque creo que esta palabra particularmente puede ser sanadora para muchos de los que están aquí. Yo te pregunto, ¿qué tiene que ocurrir para que la manera equivocada y distorsionada en la que ves a Dios cambie? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir para que ese concepto distorsionado que has desarrollado de la paternidad sea sanado y así puedas disfrutar de la vida abundante que Dios tiene para ti? ¿Qué tiene que pasar? Amados, el Señor te llama a que hoy renuncies en fe a los conceptos distorsionados de la paternidad y te aferres a la fe en Jesucristo un día a la vez. Ese es el llamado. Así que ahí donde estás mientras oramos, yo solamente quiero invitarte a que respondas. No para que yo pueda sentir acá, pues el mensaje llegó. No me interesa eso. Lo que me interesa es darte la oportunidad de que tú des un paso de fe hoy hacia la sanidad de tu alma, hacia un acercamiento más intencional hacia el Señor. Y si tú te has identificado, y si tú de alguna manera te has visto retratado en alguno de estos conceptos distorsionados, yo te invito a que en señal de fe, donde tú dices, yo te estoy entregando, yo estoy renunciando, Señor, a este concepto distorsionado que tenía de ti. Y me apropio de ese concepto sano que tú has revelado en tu escritura y por medio de la persona de Cristo, de cómo tú eres. Yo me abrazo a esa realidad y renuncio a esta mentira, porque tú no eres así. Yo deseo disfrutar de la vida abundante que tú en Cristo has preparado para mí. Y deseo pedirte que me ayudes a un día a la vez vivir enfocado en esta verdad. Habrá alguien hoy, ponte de pie donde estás. Mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados, ponte de pie donde estás. Solamente te invito a que respondas con el propósito de que se vuelva un paso de fe para ti. Una respuesta que Dios ve. Si quizás tú no nada más necesitas la sanidad de tu alma, tú necesitas arrepentirte porque no tienes a Cristo en tu corazón. También el Señor te llama. Porque la salvación eterna es recibida cuando nosotros venimos a Jesús y del Padre recibimos la vida eterna para nosotros. Así que si también tú deseas hoy aceptar a Jesús como Salvador y Señor de tu vida, ahí donde estás, ponte de pie y quédate de pie para nosotros orar. Mientras yo oro, puedes hacerlo. Y en tu corazón haz esta oración. Padre Santo, venimos delante de ti, reconociendo nuestra fragilidad y sabiendo, Señor, que hay muchos conceptos equivocados y distorsionados que hemos incorporado a nuestra vida que no reflejan tu naturaleza y que vienen influenciados por nuestra experiencia vivida, posiblemente con nuestro papá terrenal o esa figura de autoridad que representó o fungió en ese rol. Padre, en esta tarde, muchos de mis hermanos posiblemente estén siendo inquietados a renunciar a esas mentiras. Hoy, Señor, renunciamos a la idea de verte como el Dios jefe, de verte como el Dios padrastro, de verte como el Dios incumplido, que no cumples, de verte como el Dios que es infiel, el Dios que no hace como dice en su palabra, del Dios que nos abandona. Hoy decidimos renunciar a esa idea de ti, porque esa idea, Señor, la hemos recibido por parte de la imagen y el proceder de nuestro papá terrenal posiblemente, pero no es lo que te identifica y te define. En Jesús vemos claramente cómo eres tú. Así como le dijiste a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, así queremos verte, oh Jesús, reflejado y revelado en nuestra vida, para que podamos, Señor, conocer el amor perfecto, la misericordia, su máxima expresión, la seguridad
que muchos de nosotros, de la cual carecemos y vivimos afanados, preocupados, turbados, porque no vivimos en seguridad, tenemos miedo. Muchos de nuestros miedos, Señor, vienen como producto de nuestras experiencias, porque no queremos tener que pasar por cosas que vivimos, que nos marcaron. Y por eso vivimos, Padre, preocupados, turbados y afanados, pero hoy tú nos recuerdas que tú eres un Dios en quien podemos hallar descanso, porque tú eres un Padre soberano que tienes cuidado hasta los detalles más insignificantes quizás para nuestra vida. Hasta los cabellos de nuestra cabeza, dice tu palabra que tú los tienes contados, los conoces, Señor. Yo te pido, Dios, que podamos vivir esa clase de vida y de experiencia cristiana en la cual caminemos, Señor, descansando y confiados en que tú tienes cuidado de nosotros. Oh Padre, ayúdanos como papás a poder ser papás que reflejemos esta realidad del Dios celestial, del Padre celestial a nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.